Bueno, vamos a comenzar la clase de electrónica aplicada 3. Como comentamos la clase pasada, vamos a utilizar la bibliografía de Razavi, Benzat Razavi, RF Microelectronics. Sobre esta bibliografía hemos puesto este año, a diferencia de otros años, lo hemos hecho en base a una nueva bibliografía, así que aquel que tenga apuntes o lo que sea del año pasado, por favor remítase al aula virtual y retire todos los materiales que están ahí, porque esos son los que vamos a utilizar nosotros para las evaluaciones. Traten de utilizar siempre la última versión de los archivos, que siempre tienen algunos detalles de corrección, en lo que sea, siempre algún pequeño detalle se nos escapa y hemos tenido que actualizarlo. Usted en un historial del aula virtual van a encontrar la actividad que tenemos nosotros como profesores y qué archivos vamos actualizando, todo, así que ustedes van a poder ir viendo todo eso para saber, siempre que van a estudiar un tema, saber exactamente cuál es la versión actualizada. Sobre todo, transceptores ha cambiado bastante. Hemos utilizado para este año otra bibliografía. Así que la bibliografía de años anteriores no aplica. Habíamos quedado entonces la clase pasada en esta parte, así que vamos a continuar por acá. Lo que es, vamos a ver ahora, lo que serían los receptores heterodinos, básicamente. Lo que tiene un receptor heterodino, tiene varios nombres, pero es básicamente heterodino, que es una mezcla entre un oscilador que se llama oscilador local, y tenemos la entrada de radiofrecuencia, y a la salida, después de un filtro, a la salida tenemos una frecuencia o un espectro, que sería, esta es la señal que está entrando, con esta característica, o sea, esta es la señal que está entrando, lo estamos mezclando, multiplicando por esta señal, que sería la del oscilador local, lo van a encontrar como LO, y a la salida van a encontrar un montón de espectros propios de la mezcla, obviamente, pero nosotros vamos a utilizar alguno de ellos. En general, vamos a utilizar la resta de la salida mezclada, que sería esta, y esta es dentro de la frecuencia negativa, digamos. Ustedes van a ver que siempre se visualiza en los libros frecuencias desde el lado positivo hasta el lado negativo, y vamos a ir viendo por qué a lo largo digamos, de este tema que vayamos viendo durante el día. Entonces, los receptores heterodinos emplean una frecuencia LO diferente a la frecuencia de entrada, por lo tanto va a tener una salida de una frecuencia que se llama intermedia o IF, distinta de 0, y el mezclador puede ser, o sea, la mezcla, el resultado, puede tener distintas características según dónde se ubique el oscilador local. Si se ubica debajo del espectro de la frecuencia que estamos queriendo mezclar, o en el medio, o adelante. Debido al alto nivel de ruido que tiene esto, siempre es precedido por un amplificador de bajo ruido. Si tenemos un espectro de frecuencia de la señal que queremos recibir, en donde comienza frecuencia, tenemos este canal, y así una serie de canales hasta el último canal, desde una banda, y nosotros queremos capturar solamente una de ellas. Entonces, ¿cómo hace el receptor receptor heterodino para cubrir toda esta banda? Bueno, lo que hace, habría dos maneras posibles: con el oscilador local constante o con el oscilador local variable, generando una frecuencia intermedia fija. La segunda es la que se utiliza porque al generar una frecuencia fija, a medida que si queremos capturar esta, la producimos con un oscilador local cuyo producto
después del filtro podemos obtener la frecuencia intermedia. Si quiero la siguiente, bueno, me correré con el oscilador local a la siguiente. De nuevo el producto lleva a la misma frecuencia intermedia y siempre el mismo valor. Entonces es mucho más sencillo generar los filtros y todo digamos, el hardware requerido para el receptor. Hay un problema con los receptores heterodinos, que es que el resultado de la mezcla, si hay una frecuencia que puede estar o no dentro de la banda de toda la frecuencia que quisiéramos capturar, y esa frecuencia no es deseada, o puede ser dentro de las bandas requeridas, pero esta frecuencia en particular, nosotros le llamamos frecuencia imagen, que es una frecuencia relacionada con la frecuencia de la señal que queremos capturar y la relación con la frecuencia del oscilador local y 2 veces el valor de la frecuencia intermedia. Entonces, la frecuencia imagen es la frecuencia que queremos capturar y 2 veces la frecuencia intermedia. Ese es el valor de la frecuencia imagen. O sea, si yo tengo una frecuencia imagen, me corro un valor de la frecuencia y otro valor más, aquí está la frecuencia imagen. Si se da esta condición, cuando se produzca la mezcla y lo pase por el filtro pasa abajo, esta se corre, se desplaza justo acá, justo en el mismo lado donde se encuentra la frecuencia deseada, del canal deseado. Así que digamos, este método de mezcla no sería muy bueno así como está. Por eso yo antes, tengo una etapa intermedia antes de generar la mezcla, debería filtrar y no, digamos, tratar de eliminar o impedir que esa frecuencia o que esa señal se introduzca acá, porque cuando lo haga el producto no va a haber forma de eliminarla, porque está dentro del canal, dentro del digamos, del ancho de banda del filtro pasabanda, así que, o pasabajos. Así que ese es el problema de los receptores heterodinos básicos. Vamos a mostrar algunos detalles acerca de este tema. Suponemos que nosotros recibimos 2 canales, omega 1 y omega 2, siendo omega LO, o sea, la del oscilador local, menor que omega 1, o sea, está acá, está por debajo de omega 1. Bien, cuando hagamos el proceso de la mezcla, voy a borrar esto, cuando hagamos el proceso de la mezcla, estos dos se desplazan y van a aparecer para este lado corridos, y lo mismo las frecuencias negativas van a aparecer acá. O sea, el hecho del producto por el mezclador se desplazan hacia este lado. Eso es un caso. ¿Qué pasa si el oscilador local está justo en el borde de la frecuencia superior del canal de la banda base o de la frecuencia de la señal que quisiera yo enviar? Bueno, si se produce este caso, esta frecuencia puede pasar allá a la frecuencia negativa, esta puede pasar acá, va a pasar acá, y esta, que es el reflejo de esta, aparece de este lado. Así que esto es lo que voy a obtener como resultado cuando la frecuencia del oscilador local está levemente por encima de la frecuencia omega 1. Ese es otro caso. Caso 3. ¿Qué pasa si el oscilador local está en el medio de las dos? Que sería este. El oscilador local acá, en el medio de las dos. Si está en el medio de las dos, cuando se produzca el producto, la mezcla y el filtrado, van a aparecer, esta va a aparecer acá, esta va a aparecer acá,
esta, o sea, se desplaza todo, esta viene acá, esta viene acá, esta viene ahí, y esta viene acá. Eso es lo que puede ocurrir si está justo en el medio. Así que esos son detalles. ¿Qué pasa si el oscilador local está por arriba de esta? Bueno, lo que va a pasar es que estas dos se desplazan para allá y estas dos se desplazan para acá. Así que todas estas opciones pueden tener según dónde utilice, dónde lo ubique al oscilador local. ¿Qué es lo que se elige en general? Para los receptores heterodinos, lo que se elige, si yo tengo un canal, es decir, con una frecuencia 1, frecuencia hasta llegar a la máxima, todo esto sería un canal de un montón de frecuencias que serían seleccionables, y acá se encontrara la frecuencia imagen. Lo ideal es que la frecuencia intermedia sea tan grande como la frecuencia de entrada máxima, acá está como FFR, la frecuencia mínima dividido 2. Si es mayor la frecuencia intermedia, la frecuencia imagen no va a caer dentro, o sea, no va a estar dentro del filtro cuando yo lo preselecciono. Igual, de todos modos, algo va a aparecer, pero es una manera, digamos, de disminuir o de tratar de contrarrestar la frecuencia imagen. Bueno, acá van a encontrar un ejemplo de generar la conversión descendente. Entonces yo tengo la frecuencia deseada, la frecuencia del oscilador local, y acá se encuentra la imagen justo 2 veces IF. Después cuando pongo el filtro, me aparece adentro. Bueno, acá lo que pide el ejercicio es que cuantifique esto. Este tema va a quedar como tema de lectura. Yo lo voy a... Esperen un segundito que me apareció. A varios le he puesto como tema de lectura, así que, bueno, acá tienen cómo es el producto de la salida del mezclador, y van a encontrar todas estas como el producto, digamos, las componentes, que sería esta y esta, que serían WIN más WLO o W imagen más WLO, se elimina por el filtro pasabajo. En cambio, esta componente y esta otra no. Así que dependerá de la magnitud de AIM de T y AIN de T, es como esto influya sobre el circuito, digamos, cómo se introduzca la frecuencia imagen. Así que este detalle también hay que tenerlo en cuenta. Ah, yo le puse, ven, yo le he puesto, cuando es lectura, le he puesto lo van a encontrar en el apunte, en el aula virtual, a la diapositiva, cuáles son lecturas para que ustedes solamente lo tomen como tema de lectura. Yo no voy a lo mejor hago una pregunta simplemente, pero no le voy a pedir que calculen nada. También en el libro que usamos como referencia, hay un ejemplo de inyección en el lado alto y en el lado alto para la IEEE 802. Y cómo esto influye con una banda de GPS, digamos. Así que ese tema lo dejo como lectura. Lo mismo este otro. Este otro no. Rechazo de imagen. La idea para generar un buen rechazo de imagen es que ponga un filtro antes del mezclador. Entonces pongo un amplificador, LNA es linear, el low Noise Amplifier, o sea, amplificador de bajo ruido, y acá vamos a tener un filtro justamente para rechazar esa frecuencia imagen, que sería algo así. Es un filtro que va a dejar pasar
la señal deseada, y la imagen, este pedacito, algo va a pasar. Pero se intenta de que pase lo menos posible. Entonces vamos a precederlo con un mezclador que se llama de filtro de rechazo de imagen. Hay un detalle que se cuestiona con las características la relación que debería tener la frecuencia de la señal intermedia, cuánto puede llegar a ser. Pues lo ideal es que sea lo más alto posible para que esta frecuencia de imagen esté bien lejos. Si yo elijo la frecuencia la frecuencia intermedia o la WIF, la elijo de valor alto, entonces me va a aparecer la imagen, la primera imagen me va a aparecer bien lejos y el filtro va a ser muy efectivo. Pero ¿qué pasa? Dice el libro que un FI alto permite un rechazo muy bueno de la imagen. Pero ¿qué pasa? Muy pobre con un canal adyacente que esté al lado, que me pueda generar interferencia porque el filtro lo va a tomar con poco eficiencia al canal adyacente. Por otro lado, si elijo una frecuencia más baja en lugar de todo este valor, elijo algo más chico, no va a tener tanta eficiencia el filtro de rechazo de imagen, pero va a tener mejor eficiencia al rechazo del canal adyacente. Así que tengo un compromiso entre ambas cosas siempre a la hora de elegir la frecuencia intermedia. En los casos de los receptores o los transmisores estándar, ya está definido, está normalizado cuál es el valor de la frecuencia intermedia, pero esos son criterios que eligen los diseñistas o para crear las normas previamente, ¿no? Acá en el apunte tienen otro ejemplo de cuán eficiente es el filtro, y el filtro, parte de la señal, de todos modos, o de parte del ruido, de todos modos lo va a recibir y se va a sumar al ruido propio de la señal del canal deseado. Así que este tema también lo dejamos para que lo lean. Conversión descendente dual. Los receptores heterodinos solucionan el problema de la selectividad con el rechazo al canal, el rechazo del canal adyacente con el rechazo de la frecuencia imagen, con dos conversiones, con dos bloques de conversión. Entonces, el primer bloque de conversión se genera con un oscilador local cuyo objetivo es rechazar la imagen, y el segundo, hacer que el filtro requerido para rechazar el canal adyacente sea un poquito menos exigente. Entonces, utiliza dos tipos de mezcla, dos mezcladores y dos osciladores locales. Esto hace circuitos bastante complejos, pero este era un método utilizado, se ha venido utilizando, que es con frecuencia intermedia dual. Acá tiene un análisis de cómo lo va llevando punto por punto, pero básicamente esa es la idea. El primero, rechazar la frecuencia imagen, y el segundo, hacer que sean menos exigentes los filtros para el rechazo del canal adyacente o de los canales indeseados alrededor de la frecuencia requerida. Bueno, acá tiene muchos ejemplos en este libro, así que yo simplemente los dejo. Acá hay un ejemplo de cómo hace la mezcla cómo el mezclador, el hecho de hacer la mezcla, se visualizan del otro lado todas las bandas, las frecuencias no deseadas propio de la mezcla. Así que eso le llaman ellos spurs, que son bandas indeseables que pueden ser producto de intermodulación
o producto de distorsión. Acá tienen un ejemplo de las frecuencias que son vistas como frecuencias que a través del producto pueden ser visualizadas a la salida y las puedo llegar a ver acá. Esa, por ejemplo, hay un ejemplo para 2,4 GHz. Esta la voy a visualizar. Acá está la temática, digamos, por ejemplo, 2 veces. Son generalmente producto de intermodulación. Pero todas estas las podría llegar a visualizar. Hay un montón de frecuencias, lo vieron con Daniel, todas las posibilidades que tiene cuando uno hace una mezcla. Pero estas son frecuencias que pueden ser visualizadas acá cuando se hace la mezcla. ¿Cómo son los receptores heterodinos hoy? Bueno, la idea es hacer receptores que tengan la mínima cantidad de componentes y que los filtros, en lo posible, estén dentro, o sean filtros sencillos, si es posible que no hubiera filtros, y la menor cantidad de filtros fuera del chip. Bueno, el receptor de doble conversión, que fue una solución para los receptores, está siendo ya un poco obsoleto por el tema de que tener que poner fuera del chip filtros pasivos y varios. Entonces, esto hace que no sea práctico a la hora de hacer diseños de receptores, digamos, actuales. La arquitectura actual trata de utilizar bloques de circuitos, la mínima cantidad interna, y después todo lo demás hacerlo a través de otra metodología un poco más nueva, que puede ser la primera parte de circuitos. Ellos en los libros le llaman front-end, que sería los primeros bloques hasta llegar al mezclador, y puede llegar a ser incluso el filtro del mezclador, y a partir de ahí un conversor analógico digital y proceso digital directamente. Así que esa sería la idea de cómo hacer los circuitos hoy. Por ejemplo, ¿qué pasa si el segundo, en uno de doble conversión, el segundo usamos una frecuencia intermedia 0? O sea, lo multiplicamos con un oscilador local que sea la misma frecuencia del IF1, de la frecuencia intermedia anterior. Entonces, eso me va a generar una banda que va a estar justo en el 0, con corrida entre los dos lados. Así que con una metodología de esta puedo generar frecuencia intermedia 0 en la salida, digamos. Y con esto puedo evitar la imagen secundaria que se genera cuando utilizo doble conversión. Se genera una imagen, aparte de la imagen que mostramos recién, se genera una más. Con este método se puede eliminar. Se podría eliminar. Acá hay un ejemplo, cómo se haría esto, digamos, visual, y esta señal interferente pasa a estar del otro lado, así que no la vamos a visualizar cuando la pasemos por el filtro. Las señales que estemos tratando de poner en el receptor pueden ser de características, son señales que vienen moduladas a través de un transmisor y propio de un modulador, pero las señales pueden ser moduladas de manera simétrica o de manera asimétrica. El AM, por ejemplo, es una modulación simétrica, pero la FM, el FSK, la QPSK, GMSK, QAM, todos estos son metodologías de modulación asimétricas. Las asimétricas tienen pequeños detalles que lo vamos a ver ahora. Si yo tengo una señal de este tipo y es asimétrica, esta es la parte negativa de la misma. Si yo la paso por un mezclador de frecuencia 0,
esto lo corro acá, y resulta que pasa esta parte, pasa a tener esta forma, y esta pasa a tener esta otra forma. Y al tener formas que no son simétricas, puede haber corrupción en la señal recibida. Así que este es un tema, digamos, que se evalúa muchísimo y hay que tener en cuenta, no todas las metodologías, o sea, no todas las metodologías de señal modulante pueden ser aplicables con frecuencia cero. Hay una frecuencia, acá el apunte dice, ¿cuál es la frecuencia mínima intermedia que evita la autocorrupción? Y aquella que me ubique a la mitad del ancho de banda de la señal. Yo utilizo la frecuencia, pero de manera tal de que esto se corra y se corra justo ahí. Entonces, esta se corre acá y bueno, entonces utilizo una frecuencia intermedia, segunda, tal que no me quede en cero el valor, sino lo corra a la mitad del ancho de banda. De esta manera se puede evitar lo que se llama la autocorrupción de la señal que estamos recibiendo. ¿Cómo hacen los sistemas para evitar la autocorrupción? La idea que han tenido es de la señal que estamos teniendo, digamos, pasarla por una conversión descendiente en cuadratura, multiplicado por una señal de oscilador local, coseno y seno, y vamos a tener una señal cuyos valores estén en cuadratura. Esta es una idea de una de modulación, digamos, descendente en cuadratura que puede solucionar la autocorrupción. El bloque quedaría de esta forma, como está mostrado acá. Tengo el receptor, el filtro pasa bajos o pasa banda, el LNA, el mezclador con el oscilador local 1, y después lo convierto esto en una señal con dos ramas, digamos la rama I y la rama Q, pasado por una señal cuyo oscilador local sería un nuevo oscilador local. Pero la diferencia entre estas dos, que esté a 90 grados y de esa manera podría llegar a solucionarlo. Hay receptores que se llaman de frecuencia intermedia deslizante. ¿Cuál es la idea? Tener un solo oscilador local, que se llama LO1, con ese LO1 utilizarlo en la primer mezclador, y después el oscilador local siguiente ser el resultado de, por ejemplo, en este caso una división del anterior, y ser una relación proporcional con la frecuencia generada anticipadamente. Así que esta es una idea de generar con un solo oscilador local, generar todas las oscilaciones del receptor. Esta es una metodología que también se puede utilizar. Si yo lo divido por 2, acá muestra, yo tengo el oscilador local 1, el oscilador local 2, y llevado en cuadratura, la rama I y la rama Q, ahí tengo las dos ramas y están desfasadas a 90 grados, y con eso puedo lograr generar el receptor para mejorar las características digamos, de la frecuencia de la autocorrupción. Los receptores deslizantes, bueno, en el libro tienen un montón de matemáticas que explica, yo traté de obviar esa parte, pero lo que pueden ver que según el valor que se elija acá, se puede ver que el ancho de banda de la señal que se obtiene de la frecuencia intermedia termina en algunos casos siendo fraccionales de la frecuencia inicial, digamos. Así que hay todo un estudio acerca de los receptores de frecuencia intermedia deslizante, pero nosotros este tema lo vamos a, así que este tema también lo ponemos en lectura, no le vamos a dar mucho detalle. Yo simplemente puse que si utilizamos un
oscilador local único y una división, que en este caso no sería 2, sería otro valor, podría llegar a ser el ancho de banda del sistema, tanto de la entrada como de la frecuencia intermedia, podría llegar a ser fraccionado. Receptores de conversión directa. La idea es la siguiente: tener un receptor y sobre la señal generar un oscilador local, pero en cuadratura, y de ahí tener la rama I y la rama Q. Después vamos a ver si esto es efectivo para rechazar la frecuencia imagen o no. Entonces dice, la ausencia de la imagen simplifica enormemente el proceso de diseño, pero vamos a ver cómo es que se puede desaparecer o no. La selección de canales se realiza mediante el filtro pasabajo, que sería esto que está acá, y ese filtro pasabajo puede estar dentro del chip. La mezcla de las bandas laterales generadas por esto puede llegar a reducirse. Antes de llegar a eso, vamos a ver algunos otros detalles respecto de la aislación que tienen que tener los mezcladores. Bueno, con Daniel vieron la aislación que hay entre el oscilador local y la RF. Bueno, puede darse el caso de que, dependiendo cómo sea el diseño de la placa, pueda llegar a haber un acoplamiento hacia el otro lado a través de capacitores generados por la placa entre el punto LO y el RF y el amplificador LNA. Puede que los capacitores que están puestos en el medio, yo obvié algunas diapositivas que están en el apunte, pero en el apunte lo van a tener un poco más detallado de algún circuito ejemplo, de un LNA, como sería un ejemplo, cómo se hacen los LNA dentro del chip. Son bastante parecidos a lo que vimos en clase de amplificadores de pequeña señal, pero estos son 2 o 3 amplificadores en cascada. Así que las capacidades digamos, las capacidades propias del dispositivo puede generar digamos, una pérdida o de la señal del oscilador local hacia la entrada de RF, y esa se vuelve a inyectar, ¿no? Entonces dice que las capacitancias del dispositivo entre los puertos LO y RF del mezclador y los componentes del LNA, el sustrato del pad, de la parte de la antena, puede también generar, o los inductores que pueden ser inductores generados por espiral dentro de un chip. No son inductores físicos, sino inductores diseñados con la plaqueta impresa. Esas pérdidas que se introducen hacia el otro lado, que serían ya la falta de aislación entre el oscilador local y la RF, bueno, habría que cancelarlo. Una manera es hacer que la distribución, que el LO hacia el canal, hacia la entrada, sea vista como en 180 grados y pueda llegar a cancelarse. Eso es cómo se diseña la placa dentro del receptor. Así que el diseño de la placa es estratégico para disminuir las fugas entre el oscilador local y la entrada de RF. Así que esa es una idea, pero bastante detalle cómo diseñar la placa para eliminar esto. Otro detalle que puede aparecer es que puede aparecer un offset de tensión sobre la entrada del pad de la antena de RF. Puede haber no solo la señal que está entrando, sino puede haber un offset generado por la pérdida. Dice, la fuga del LO dentro de la banda LNA, junto con la señal deseada, amplifica y se mezcla, pero puede haber, acá se pone como un K por la tensión del LO, que puede generar como un offset. Ese offset habría que también contrarrestarlo. Hay circuitos para contrarrestarlo, pero básicamente se hace con un filtro pasa alto, que tiene sus ventajas y también sus desventajas, porque hay que hacer un buen diseño del filtro, porque si no, también tendríamos serios problemas
en el hecho de querer cancelar el offset que pues, se pueda generar de este lado. Hay circuitos que hacen la medición del offset cuando uno prende y después le hacen como una cancelación a través de un conversor digital analógico y le agregan un offset para contrarrestar el offset que están viendo. Así que eso es todo un tema, pero hay circuitos dentro del chip que hacen la cancelación del offset que leen de la entrada. Parecería que no existe, pero estas cosas pasan en circuitos reales, digamos. Distorsión de orden par. Bueno, la distorsión de orden impar, generado por el hecho del mezclador, lo vieron con Daniel y él hizo hincapié en que puede generar amplificaciones o atenuaciones, o sea, variaciones de amplitud, y también efectos de intermodulación, y hizo hincapié que la intermodulación de tercer orden es uno de los más importantes porque genera frecuencias espurias o spurs generados al lado de la frecuencia deseada, alrededor, y bueno, uno trata de hacer, incluso se hacen mediciones sobre eso, se cuantifica esos valores y se hacen detalles acerca de la figura de mérito de la intermodulación. Bueno, todo eso con tercer orden, pero con el segundo orden resulta que las señales que interfieren pueden, de acuerdo a la mezcla como se genera en los circuitos heterodinos, puede que parte de la señal de interferencia pase directamente sin correr su frecuencia. Eso es lo que puede llegar a pasar con el efecto de una distorsión de segundo orden. Dice, las asimetrías en el mezclador permiten que una fracción de la señal de entrada de RF aparezca a la salida sin la traslación producto de la conversión esta. Aparece sin trasladarse, corrompiendo la señal, sobre todo en la parte superior puede llegar a pasar eso. Bueno, también hay circuitos que hacen la cancelación. Este es un circuito en donde se puede analizar, digamos, el switch ideal se pone Vout es igual a Vin por el switch, el ciclo de trabajo de ese switch. Y acá, bueno, si ponemos matemáticamente, podríamos ver que nosotros podríamos hacer un circuito para cancelar, digamos, para cancelarlo. Sobre todo, acá pueden ver, si yo pongo un switch y un switch negado, yo a la salida de los dos puedo hacer, matemáticamente puedo hacer una cancelación a través de un circuito diferencial de algunas componentes de la señal, y alguna de ellas podría llegar a ser la distorsión de segundo orden. La figura de mérito, tal cual como lo vieron con Daniel, con la de tercer orden, también es la de segundo orden, pero aparece bastante lejos en lo que es la mezcla. No está cerca como el de tercer orden, pero aún así en los receptores superheterodinos puede aparecer como un problema. En muchos casos, en muchos circuitos hay que analizarlo. Hay muchos ejemplos en el apunte sobre este tema, yo simplemente lo menciono simplemente, y acá un poquito de cómo es la matemática de la distorsión de segundo orden, pero este tema también lo vamos a dejar como lectura. Hay mucho texto en el libro, pero no vamos a ir, porque este es un tema que se estudia en algunos libros sobre cómo es la distorsión, la intermodulación generada por el producto de la mezcla. También vieron con Daniel el ruido de parpadeo. El ruido de parpadeo también influye porque nosotros cuando hacemos la traslación, sobre todo hacia frecuencia intermedia cero, nosotros estamos llegando a la frecuencia muy baja, y en la frecuencia baja el ruido generado por el LNA y por todos los componentes amplificadores que hay alrededor, se puede llegar a notar mucho el ruido de parpadeo producto de estos amplificadores. Así que ese es un ruido que muchas veces en los amplificadores, en los circuitos de recepción, hay que tenerlos en cuenta.
acá en el libro hace como una presentación de todos los problemas que podrían llegar a ocasionarse cuando uno intenta realizar circuitos realizables, pero después muestra algunas soluciones, al final va llevando y encauzando algunos detalles de cómo solucionarlo. No todos son solucionables, el ruido de parpadeo se soluciona, pero simplemente eligiendo componentes que tengan valores bajos. Hay dispositivos que tienen mayor valor al ruido de parpadeo que otros, entonces eso me limitaría hacia qué componentes utilizar a la hora de hacer los amplificadores. Obviamente, si ustedes eligen un chip de receptor, ya los componentes utilizados previamente son estratégicamente utilizados para evitar los ruidos, sobre todo el ruido de flicker. Si yo quiero hacer una demodulación IQ, yo puedo poner el filtro para correr 90 grados previo a la mezcla o durante la mezcla. Estas dos opciones, en general se usa este método, el segundo método. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, la señal de RF tiene un ancho de banda y en mi 90 grados hecho con un filtro, lo hago con la frecuencia central y va a tener diferencias en las frecuencias de alrededor porque no es un filtro que mantenga los 90 grados durante todo el espectro, sino lo hace en su valor intermedio. En cambio, si yo tengo un oscilador local como frecuencia fija y yo corro 90 grados, estoy corriendo 90 grados, este valor que es uno solo. Entonces, se acerca más a ideal utilizando este método. Por lo tanto, siempre se utiliza este método en general para generar corrimientos de fase, para generar las ramas y la rama Q. Las diferencias en los errores de fase generados por este corrector de 90 grados, por este, cambiador de fase o separador de fase, las diferencias que hubiera se van a ver como error de ganancia y de fase en la conversión, obviamente. Bueno, en el ejemplo, en el libro van a tener un par de ejemplos de cómo ya valorizados, con valores acerca de cuantificados, perdón, no me salía la palabra, de cómo afecta esto. Yo simplemente dejé dos imágenes, que es cuando hay desajustes o desadaptaciones de amplitud y desadaptaciones de fase. Acá tengo las dos ramas y supongan que yo he tenido una desadaptación o por el hecho de utilizar un filtro no ideal, sino un filtro real, ha caído la amplitud en esta y ha aumentado la amplitud en la rama Q. Bueno, esto debería ser lo ideal, perdón, este debería ser lo ideal en la recepción y tengo esto como real. Entonces voy a tener una diferencia entre los valores obtenidos y los valores reales. Obviamente yo siempre tengo una zona difusa y una zona de decisión de que este valor en realidad era este. Así que eso va a pasar y lo tengo que tener en cuenta. Lo mismo si es en fase. Si es en fase, acá hay un ejemplo que muestra las señales de entrada con diferencias de fase y bueno, también voy a tener un corrimiento de la señal recibida. También puedo tener, si hay ruido, puedo tener alrededor del valor ideal cómo se está manifestando la señal recibida. ¿Cómo se puede hacer analógicamente para la corrección de estas desadaptaciones? Bueno, en general se elimina el LNA y a la entrada se pone un amplificador con un solo tono. Y leo los valores IQ. Las tensiones deberían ser bien a 90 grados y las mismas amplitudes. Esa desadaptación de amplitud y de fase que lo estoy caracterizando, las puedo contrarrestar y ya puedo saber cuán defectuoso es mi circuito. Pues, si tiene cómo corregirlos, debería poder hacerlo. Bueno, en general, para estos casos,
muchos de los circuitos se corrigen o se autocorrigen, pero en este caso lo corregimos el valor de las amplitudes y de la fase, y de esa manera, digamos, podemos contrarrestar el problema debido al hardware propio, no a la señal que proviene, sino a la desadaptación propia de los amplificadores y del circuito de mezcla. Así que estas correcciones se hacen, pero previamente debía haberlo medido para poder saber qué valores son los que hay que corregir. Receptores que tienen el rechazo a la frecuencia imagen. Espera un segundito, voy a prender la luz. Bueno, en el libro primero lo que trata de hacer es que ustedes visualicen una función coseno. La función coseno, acá tienen la parte imaginaria, la parte real y la frecuencia. El libro está muy bueno porque muestra en los tres ejes cómo se visualiza. La función coseno entonces sería esta, que está acá. Entonces el coseno, A por coseno de omega c por t, es igual a A sobre 2, E a la J omega ct, más E a la menos J omega ct. Esa sería la función coseno, ¿verdad? Bueno, sería lo que ven acá, estos dos en rojo. Si yo hago el corrimiento de esa señal 90 grados, lo que voy a observar va a ser lo siguiente. Se corre 90 grados para frecuencia positiva y se corre 90 grados en contrarreloj, esta en el sentido de la aguja del reloj, y esta en contra del sentido de la aguja del reloj, porque la frecuencia está al revés, entonces esta se corre para allá. Ahí lo que he hecho es correr 90 grados el coseno. ¿Qué obtengo con eso? Obtengo A sobre 2, obtengo esta función que en realidad es A sobre 2 por E, por E a la más J omega ct, este es menos y este es más, y acá hay un J, E a la menos J omega ct. Esto es el seno. El seno nosotros lo veíamos como A sobre 2J, E a la... Cuando lo llevo o sea, la función seno es esto. A por el seno de omega ct es igual a sobre 2J, E a la J omega ct, menos E a la menos J omega ct. Esta es la función seno. O sea, si yo hago este corrimiento, obtengo la función seno, que ya lo saben, es obvio. Si yo hago un corrimiento del coseno, obtengo el seno. Así que esto parece trivial, pero ¿qué se ve acá? Lo que se ve acá es que esta se corre, para frecuencia positiva, se corre en este sentido, y lo tengo acá abajo, o sea, en la parte imaginaria, menos J a sobre 2, y este se corre en el sentido antihorario, que es J por A sobre 2. Y esto, que está acá, no es más que la función seno. ¿Pero qué estoy haciendo en realidad? Bueno, en los libros aparece esto como un corrimiento de fase de 90 grados. ¿Qué pasa si yo tengo una señal modulada de banda angosta? Bueno, lo mismo. Obtengo lo mismo que lo que vimos acá. O sea, esto que observo acá, también lo observo de la misma forma en una señal que está modulada.
Este corrimiento también se puede expresar matemáticamente de esta forma. Que yo hago el producto de la señal, que del espectro de la señal, multiplicada por menos j signum de omega. Esto, para los libros, no es más ni menos que la transformación de Hilbert. La transformación de Hilbert lo que hace es, cuando yo hago un corrimiento de 90 grados, lo corre, pero en realidad lo corre en sentido horario para las frecuencias positivas y en sentido antihorario para las frecuencias negativas, porque esta función es una función que es positiva para las señales de frecuencia positiva y es negativa para las señales de frecuencia negativa, que esa es la función signo. Si tenemos el diagrama de los fasores clásicos que ustedes vieron en alguna de las materias de análisis, o no sé, no recuerdo bien en qué materia, que sería A por E a la J omega CT, este fasor, digamos, un fasor solo. Si yo lo roto, bueno, yo lo que tendría en el plano que estábamos haciendo la misma representación, si yo lo tengo, supongan, lo tengo acá, con el valor A, si yo lo roto, lo tendría acá, o viceversa. Pero no aparece nada del otro lado porque esta función no tiene las dos componentes, porque no es una función seno ni coseno, es una función de fasorial. Así que lo que pregunta acá en el ejemplo es si es inconsistente con la transformación de Hilbert. Dice no, porque la representación tiene un solo contenido de la frecuencia positiva. Está faltando la parte negativa. Y acá hay un punto que lo puse bien en colorcito para que ustedes lo tengan. Dice, la transformación de Hilbert, expresada por esta ecuación, que es esta que está acá, distingue entre frecuencias negativas y positivas porque la rotación la hace en distinto sentido. Esta distinción es la clave para los receptores de rechazo de imagen. Este es el detalle clave que utilizan los sistemas de recepción. Acá hay otro ejemplo. Yo no todos los ejemplos los voy a analizar, voy a tratar de no demorarme mucho, pero algunos sí los voy a ir viendo porque consideré que son importantes y otros los paso y queda como tema de lectura simplemente. Hay muchos ejemplos, es tremenda la cantidad de ejemplos que pone este libro. Dice, tras el espectro de A por coseno de omega CT más J por A por el seno omega CT. Bueno, lo que hace es, si yo tengo una señal senoidal, la multiplico por J, lo que hago es girarlo, si lo multiplico por J. Entonces lo que hace, si yo tengo la señal que es esta es la señal senoidal, ¿verdad? Esta es la señal senoidal. Si yo la giro, la llevo para allá y esta la llevo para acá. Eso es multiplicado por J. Pero de los dos lados la giro en el mismo sentido. Así que cuando la giro en el mismo sentido y la sumo, el coseno estaba acá. Y este era el coseno. A sobre 2 y A sobre 2. Como yo a esto lo giro, entonces este se contrarresta con este y este se suma y me queda A. A sobre 2 más A sobre 2 me queda A. Entonces puedo observar que acá, cuando proceso esto matemáticamente, A por coseno de omega C por T más J, A por seno omega C por T, en realidad obtengo esto solo, que es un fasor. Eso es porque no es lo mismo rotar con la transformación de Hilbert que rotar simplemente multiplicando por J. No es lo mismo y eso lo trata el libro de explicar con detalle. Bueno, acá entonces hace otro ejemplo más que dice una señal de banda estrecha de rama I con un espectro real se desplaza 90 grados para producir la rama Q. Tras el espectro
de I más JQ. Bueno, este parecía al anterior, así que le muestra lo mismo que mostramos recién, digamos, nada más que con una banda. Así que lo voy a pasar, lo voy a dejar como lectura. Después, lo voy a actualizar para que lo tengan actualizado en el aula virtual. Porque es similar al anterior, pero con una señal de banda estrecha. ¿Cómo se implementan los corredores de fase? Bueno, simplemente son filtros, pero va a ser efectivo y exactamente el valor que yo quiero en la frecuencia de corte o en la frecuencia de cruce. En los demás va a ser aproximado. Así que cuán bueno sea ese filtro va a depender del ancho de banda que estemos hablando. Otra forma de implementar es multiplicar la señal de RF que estoy tomando por la señal coseno y por la señal seno, y ahí puedo obtener la rama I y la rama Q. O sea, si yo tengo una señal como esta y la multiplico por una frecuencia por adelante, o sea, luego al obtener la frecuencia intermedia descendiente, lo estoy inyectando al LO en el lado alto sería, porque está por adelante de la frecuencia máxima de la señal de RF. Entonces, cuando produzco la transformación de Hilbert, voy a tener entonces la señal seno, por ejemplo, va a ser esta, y la señal coseno va a ser esta. Acá está mostrado en un plano, digamos, no está mostrado en 3 dimensiones como lo muestro acá. Ya va a haber algunos ejemplos que lo muestran en 3 dimensiones porque es mucho más fácil de, digamos, de visualizarlo. Otra forma de implementarlo es lo mismo, pero en lugar de utilizar un oscilador local por arriba de la máxima frecuencia de la señal que quiero desplazar, lo hago por debajo. Eso se llama low side injection. De esa manera obtengo lo mismo que anterior, desde el lado del coseno es lo mismo, pero el seno, fíjense, si lo comparo con este, está al revés. En la parte de omega positivo es positivo, y acá en la parte de omega positivo es negativo, están cruzados. O sea, si no es lo mismo multiplicar el oscilador local por una frecuencia inferior que por una frecuencia superior. Voy a tener una manera de corrimiento distinta en la función seno. Le paso un resumen, el libro que dice, el convertidor en cuadratura, o sea, eso que estamos viendo, produce en su salida una señal y su transformada de Hilbert. Si omega C es mayor que omega LO. O sea, sería este caso. Y negativo de su transformada de Hilbert si omega C es menor que omega LO, que sería este caso. Depende dónde esté ubicada la frecuencia de LO, es si voy a tener una transformada de Hilbert positiva o negativa. Por lo tanto, esta disposición distingue entre la señal deseada y su imagen. Todavía no ha hecho ningún rechazo, ni la ha anulado, ni nada. Simplemente está mostrando cómo se puede manifestar y cómo se puede producir, dependiendo de por dónde inyecte el oscilador local, en qué frecuencia vaya seleccionando. Entonces la figura, esta que está acá, la 861, muestra los espectros de FI tridimensionales y se aplica una señal y su imagen en la entrada, siendo el LO menor que omega C. Entonces ahí pueden ver, esta es la señal que estamos entrando acá, está en 3 dimensiones, y cuando le multiplico por el coseno, o sea, este sería una inyección del lado bajo, y acá estaría entonces la señal, este sería el coseno, y este sería el Q, que sería la función senoidal de la señal. Y esta y esta
es la señal cosenoidal de la señal de entrada. Y la imagen sería esta que está acá, esta que está acá, y corrida al revés, la imagen, porque yo estoy poniendo el oscilador local acá. Entonces, para esta es descendiente y para este es ascendiente, respecto de la imagen, ¿no? Entonces, por ahí, cómo ubicar la frecuencia del oscilador local hace que visualice esa forma. Y la imagen va a tener una forma en 3D distinta de la imagen, distinta de la señal. Dependiendo, obviamente, de dónde ubique el oscilador local. Están la señal IDT y la QDT, que serían estas dos ramas, libres de la señal imagen. La respuesta es no, porque ahí están. No la estoy, o sea, con lo que estoy haciendo, no estoy cancelando nada. Dado que los componentes de la imagen Q están 90 grados desfasados respecto de I, y esta suma todavía contiene la imagen, que es esta. Bueno, este sería el contexto. Ahora vamos a poner un receptor que sí puede hacer el rechazo de la señal imagen. Este receptor tiene una arquitectura que se llama arquitectura Hartley. Es uno de los tantos. Yo he puesto solamente dos y en el libro van a encontrar algunos más y van a encontrar muchos detalles acerca de esto. Yo lo único que pretendo es que ustedes tengan el concepto, digamos. Bueno, dado que la transformada de Hilbert niega la señal, o sea, si lo hago dos veces voy a negar la señal, si desplazamos I y Q otros 90 grados antes de agregarlo, la imagen podría eliminarse. Y dice puede porque efectivamente es así, pero por ahora no estamos tan seguros, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, si yo tengo la señal y la vuelvo a correr 90 grados en la rama Q antes de sumarla, la señal imagen podría llegar a desaparecer. Entonces, acá tengo la señal, digamos, de la rama Q. En la rama Q lo que hago es correr 90 grados, lo corro, esta es la rama Q original de la señal, y lo corro 90 grados, lo estoy llevando para allá. Y a esta la estoy llevando para allá. O sea, una señal senoidal, la estoy pasando a una señal cosenoidal. Y la imagen la estoy llevando de acá, que es una función cosenoidal, la estoy llevando para allá, y de acá la estoy llevando para allá. Hasta ahí sería como es esta arquitectura. Esto del lado del receptor, ¿verdad? Yo acá puse de los dos lados. O sea, esta es la que estoy recibiendo y esta es como estoy procesando en el receptor. Entonces, en el receptor, aquí, acá está en 2D, pero yo acá le he puesto en 3D, sería esto lo que estoy recibiendo. Entonces, la que estoy recibiendo sería esta señal, que sería en la rama, todo lo que es la señal, en la rama I y en la rama Q. La rama I es una señal senoidal, y la rama, cosenoidal, perdón, y la rama Q una señal senoidal. Y la imagen es una señal que pueden ver ahí de características cosenoidal y acá senoidal. La rama Q, cuando haga este corrimiento que estoy diciendo acá, cuando haga este corrimiento, lo que voy a hacer es llevar de acá a acá, y esta de acá para allá. Y la señal, lo que hago es llevar esta para allá y esta para acá. Entonces, si ustedes observan la imagen, cómo queda, pueden observar que la rama Q ha quedado, esperen un segundito,
la tienen esta y esta, y la que estoy recibiendo es esta y esta. Y estas dos se cancelan con estas dos, y de esa manera yo tendría que se anula la señal, digamos, de la imagen. Y esta se cancela con... Esperen un segundito. Recuerden que la I de la imagen no está corrida a 90 grados. Está corrida solamente la rama Q. Volvamos acá. Está solamente la Q corrida. O sea, la Q se cancela con esta y la I no se cancela. Entonces vamos a tener que esta señal directamente queda anulada y la señal como señal sola va a quedar el doble. Ahí vamos a ver cómo es. Si yo tengo, por ejemplo, en los puntos B y A, la señal del producto, matemáticamente sería así. Este sería lo que obtengo de la señal. Si nosotros recibimos esto y lo paso por el producto de la señal seno y coseno, voy a tener esto y esto en el A y en el B, que sería esto que tengo acá, que sería el producto del hecho de mezclarlo. Cuando lo proceso matemáticamente, voy a llegar al C, que sería esto que está acá, perdón, esto que está acá, al C, y cuando yo lo proceso, fíjense que el C, ¿qué tengo en el C? Voy a correr un poquito que no lo puedo ver yo también. ¿Qué tengo en el C? A por la señal sobre 2 por el coseno, menos la imagen, y esta con esta son exactamente las mismas, y esta es la misma que esta, por lo tanto, un medio de A de la señal y un medio de A de la señal queda la señal el doble, y la imagen queda contrarrestada, simplemente por haber corrido 90 grados la rama Q. Correr la rama Q hace que la señal que estoy recibiendo tenga esta forma, en la rama Q, la que estoy entrando acá, y la que estoy obteniendo acá tiene esta forma, y se cancelan completamente. Obviamente que las amplitudes tienen que ser exactas para que esta amplitud se cancele con esta, y me quede en el sistema representado de 3 ejes, digamos, me quede exactamente cancelado. Eso tiene sus defectos que tiene que ver con estos corredores de fase que sean perfectos. Si no son perfectos, esta cancelación no va a ser real. Bueno, dejé como lectura, si lo inyecto del lado alto, o sea, con el oscilador local del lado alto. Lo que determina en el libro es que en vez de rechazar la imagen, rechaza la señal. Y toda la imagen completa aparece en la salida. O sea, hace todo lo contrario. O sea, dependiendo, obviamente, de dónde esté el oscilador local. ¿Cómo se realiza este corrimiento de 90 grados de una manera, digamos, real? Bueno, se hace con filtros, pero ¿qué pasa? Hacemos un corrimiento de 45 de un lado y un 45 del otro lado en inversa. Y de esa forma logro el corrimiento completo, que sería de 90 grados. Con sus defectos del hecho de correr de componentes, digamos. Eso es lo que... Acá en el apunte, en el libro, van a encontrar una cuantificación de esto. Y hace todo un tema acerca del error que se logra o que se cuantifica debido a este tema. Y hace una medición que se llama relación de rechazo de imagen. Y define ciertos valores que serían admisibles como relación de rechazo. La relación de rechazo, por ejemplo, tendría que ser valores muy altos, pero bueno,
se pueden lograr 20, 26 dB como rechazo de la señal imagen. Que no es poco, para muchos casos. Va a depender mucho del diseño del filtro corredor de fase. Al punto tal de que hay libros que muestran otras arquitecturas mejoradas del receptor Hartley que mejora esta relación de rechazo de la señal imagen. También lo dejé como lectura porque hay muchísimos circuitos, en el libro hay 2 o 3, pero quise mostrarles uno solo. También el sumador, en el original, en el caso del receptor original, este sumador tiene un montón de defectos y de detalles a la hora de realizarlo. En general, el sumador suele ser un circuito de este tipo, de componentes con integrados, y este es un sumador que más o menos es factible, digamos, a la hora de realizar la suma. Si no, también hay muchos problemas, no se puede hacer una suma de manera muy sencilla. Hay un circuito que es una variante del rechazo de la señal imagen, que es el receptor Weaver. El receptor Weaver hace una analogía con el tercer método para la generación de banda lateral única, en donde también cancela la banda lateral inferior o superior, dependiendo cómo lo elija. Y utiliza el mismo criterio. Y con la misma metodología que se utilizó para el generador de banda lateral única, también podemos utilizarlo para rechazar la frecuencia imagen. Esta metodología, bueno, acá tienen la matemática del Weaver, yo lo dejé también como lectura, no se los voy a pedir a esto. Sí la del Hartley, pero no la del Weaver, porque es bastante más borrosa a la hora de realizarlo. Pero utiliza el mismo criterio matemático que ustedes han visto en comunicaciones acerca del tercer método de la generación de banda lateral única. Bueno, acá también hace una analogía de cómo el receptor Weaver hace la cancelación de la frecuencia imagen de una manera similar a la que vimos en el receptor Hartley. También se utiliza circuitos de de conversión en cuadratura, en donde tengo la señal de mezcla, la divido por 2 y hago una doble cuadratura. Este también es un método que se utiliza como variante del Weaver, que también lo dejé como lectura. Hay muchos métodos, pero no podemos analizarlos a todos porque no tendría sentido. Pero hay muchos métodos actuales, cada uno de ellos tiene su ventaja y su desventaja acerca de receptores de baja IF o de IF0, y que hacen la eliminación de la frecuencia imagen. Pero básicamente se trata del transmisor que transmite con una señal en cuadratura, IQ, y el receptor, con un receptor también en cuadratura, pero a la vez después tengo que hacer el corrimiento de otros 90 grados para poder hacer realmente la cancelación de la señal imagen. Bueno, este otro método, pero utiliza un conversor analógico digital para hacer el proceso ya digitalmente. Los filtros que se utilizan son filtros resistivos capacitivos, pero hay todo un tema, todo un estudio acerca de estos filtros, y se llaman en el libro filtros polifase. Y bueno, tiene todo un tema de cómo utilizar las redes de resistores y capacitores para generar los corrimientos de fase, según los valores angulares que uno requiera. Por ejemplo, si yo tengo los dos mezcladores en cuadratura y pongo un filtro de esta forma, y yo lo miro acá, como el resultado de la diferencia de estas dos señales, y puedo obtener la señal en cuadratura ya, y elimino poner el sumador, por ejemplo. Esa es una manera de eliminar circuito y hacerlo mucho más sencillo, y el sumador acá sería pasado, obviado, porque el sumador tiene sus problemas. Esta es una red en donde ustedes pueden hacer el corrimiento en cualquier valor de fase,
Pero todos estos temas los dejo como lectura porque es un estudio aparte acerca de cómo hacer los filtros para correr fase. Acá hay otro ejemplo también cómo hacer el corrimiento y un poco de matemática que no la saqué, la dejé, pero la puse como lectura simplemente. ¿Cómo sería la arquitectura de un transmisor? Bueno, el transmisor tiene que realizar la modulación, la conversión, el corrimiento hacia adelante, que se llama conversión ascendente, y la amplificación de la potencia. Esos serían los pasos que tiene que hacer. Y antes de hacer la modulación, tenemos que hacer el tratamiento de la señal base, como se hacen en los moduladores, que es parte del modulador en realidad. Acá tiene un ejemplo, cómo sería los bloques, donde tengo la generación de la modulación, primero el tratamiento de la señal de banda base, la modulación, el amplificador de potencia, la red de adaptación, y la salida puede tener un componentes extras si es transmisor y receptor a la vez. Tiene todos los problemas los transmisores que se ven en los receptores, cómo se desadapta la red IQ, también tiene el mismo problema en los transmisores, y también se hacen la misma idea acerca de cómo obtener la medición de la desadaptación. Por ejemplo, se pone a más a una señal, se pone a más a la otra, se ve la salida y se verifica las amplitudes, y se hace digamos, si el sistema tiene para contrarrestar o cancelar las diferencias en el amplificador, visto a la salida, digamos, del mezclador, se pueden lograr para hacer mejoras. Porque todo esto, cuando ustedes lo quieren realizar en la práctica, es bastante complicado de llegar a tener exactamente las amplitudes y fases que ustedes necesitarían para generar la señal IQ. También tenemos pérdidas en la portadora, o en el amplificador. El amplificador también podría tener problemas con... Daniel le mostró en un ejemplo de amplificador de potencia cómo la ganancia puede llegar a ser distinta para distintos valores de fase. Eso también a la hora de generar IQ, si yo tengo para distintos valores de amplitud, distintos valores de corrimiento de fase, bueno, o de amplitud de entrada, también podría llegar a tener problemas en la generación de la señal IQ de una manera simétrica. Otro detalle es que, bueno, hay una manera de contrarrestar el efecto que veo en la salida de la portadora, leyéndolo, tomando el dato, transmitiendo y viendo lo que estoy viendo a la salida y lo que estoy entregando. Eso es una manera de ver, digamos, cómo está funcionando todo el tema. Y otra manera es leerlo con un detector y contrarrestarlo. Esto puede ser una reducción de las pérdidas en la portadora directamente a través de un circuito automático. Puede ser automático. Cuando yo enciendo, hace la medición y hace digamos, contrarresta las deficiencias en la red IQ directamente y automáticamente a través de un conversor y un detector. Eso puede ser automático o no. En general, muchos transmisores ya lo tienen incorporado cuando ustedes lo encienden. Linealidad en el mezclador, bueno, un tema que está en el apunte, pero queda como lectura porque se repite con los efectos de linealidad de mezcladores, como vimos con Daniel, y lo mismo la linealidad del amplificador a la hora del 1 dB de compresión. Acá es muy poquito lo que muestra, pero con Daniel han visto mucho más detalle. Pooling del oscilador. Este sí es un detalle interesante porque el amplificador, cuando me está entregando la señal a través de la portadora, puede reinyectarse en la misma placa al mismo oscilador local y intentar esa frecuencia de salida, intentar formar parte del circuito de la mezcla, puede reinyectarse. Entonces dice,
la salida del amplificador exhibe oscilaciones muy grandes que se acoplan en varias partes del sistema a través de parásitos que haya en la placa, en todos lados puede haber parásitos. Una de las ideas es hacer bloques por separado con jaulas para evitar que haya una inyección de estos parásitos, sobre todo en la parte del amplificador de salida, que tiene mucha potencia, sobre la parte de baja potencia, que es la del oscilador, porque el oscilador puede llevar a ser arrastrado por el efecto de la inyección de la gran potencia que ocurre en la salida del amplificador. Así que puede haber una modificación, digamos, una falla de comportamiento del oscilador propio del amplificador. O sea, algo que puede aparecer en la práctica a la hora de un diseño. Dice, la mayoría de los transmisores de conversión directa evitan la frecuencia del oscilador igual a la del amplificador de salida. Entonces, en general, la del oscilador local trata de ser el doble, por ejemplo, es una idea. Si está muy lejos, entonces puede que el efecto de pooling desaparezca o la generación o la, digamos, fuga del oscilador, del amplificador, se reinyecte sobre el oscilador. Eso puede eliminarse si yo utilizo una frecuencia del oscilador local distinta. Después la utilizo a una frecuencia alta, después la divido y ese la reinyecto acá. Este divisor puede llegar a ser bastante sencillo para aplicaciones en cuadratura, puede llegar a ser útil, digamos. El doblador no se recomienda, a veces no se utiliza porque es difícil obtener la señal para la cuadratura porque tengo que utilizar filtros especiales como este filtro que mostré recién de polifase. Así que es más complicado utilizar dobladores. Siempre se conviene utilizar osciladores local y divisores. Hay otra idea de usar el oscilador local, alguna fracción de división y eso reinyectarlo. Y con eso obtengo algunas portadoras que son las que necesitaba para el circuito dentro del transmisor. Así que eso también puede llegar a ser útil a la hora de utilizar pocos osciladores locales para los circuitos dentro del chip. Después hay circuitos particulares dependiendo del tipo de modulación que utilicemos. En el libro van a encontrar algunos circuitos que se utilizan para la generación de los moduladores SSB o moduladores muy particulares. Así que acá van a tener bastantes circuitos, pero yo dejé solamente una diapositiva de todos los que hay. Hay muchos, así que... el transmisor también puede llegar a ser un transmisor heterodino en donde yo utilizo un oscilador para generar la rama IQ y otro oscilador para llevarlo adelante y después el filtro pasa abajo, obtener la señal que sería esta la que estoy queriendo amplificar, digamos. Este es una idea de cómo hacer un transmisor, pero heterodino. También podría ser, como había un sliding receptor, puede haber un sliding transmisor en donde utilizo una sola frecuencia para generar la mezcla y para generar la rama IQ, con un solo oscilador y después divisores. Esta sería una idea que también se puede utilizar en los transmisores. Y después en el libro muestra algunos circuitos y alguna deficiencia acerca de la portadora. Así que con esto estaríamos cerrando transmisores. Hay muchos ejemplos más en el apunte, en la diapositiva. Lo voy a poner no guardar. Yo les dejé una más que me gustó, que va a quedar solamente como tema de lectura, pero que
Hay un ejemplo de una simulación en ADS tomada por William Michelson, en donde muestra un poquito las especificaciones, elige este método para el receptor con el amplificador, el mezclador y el filtro pasabajo con el mezclador de frecuencia cero, y después muestra todos los pormenores acerca de los componentes y de los distintos circuitos. Entonces, muestra, por ejemplo, yo ya tomo directamente la diapositiva, que está muy buena, hecha por él, así que esta se la dejé en el aula virtual, para que usted la utilice. Cómo esto lo utilizó él como un tema para maestría, para lograr su maestría, pero a la vez la compartió, y bueno, muy interesante porque él todo esto lo referencia con componentes y después hace los análisis. Por ejemplo, qué antena utiliza, cómo utiliza el filtro, utiliza un filtro del tipo Murata. Después, por ejemplo, el LNA utiliza un chip directamente, el PLL utiliza un PLL de Analog Device, la ADF4112, con el cristal del oscilador, acá especifica cuál es, el control automático de ganancia que utiliza, que es una D8367, después el mezclador, una D8343, el VCO utiliza un VCO 190-4445, y el filtro pasa abajo un Murata de 0,50 MHz. Y después explica algunas características acerca de cada una de las pases, por ejemplo, el LNA, bueno, utiliza el chip, pero elige uno de una fibra de ruido baja, que bueno, no es tan baja, pero para un chip, digamos, es bastante baja. La ganancia 20 dB, punto de intercepción de tercer orden, el IP3 de 6 dBm, es bastante chico, pero bueno, en esta primera etapa no importaría tanto. El control automático de ganancia utiliza un 8367 con una ganancia variable de 2,5 a 42 dB, o sea, bastante dentro de la placa. Y bueno, explica un poquito las aplicaciones del chip. Usted entra en el datasheet del AD8367 y pueden ver que lo hace por etapas. Detecta la ganancia y decide cuál de los bloques activar. Así que es de ese estilo, no es lineal. Hay algunos control automático de ganancia que sí son lineales, simplemente porque los receptores pueden recibir señales de distintas amplitudes, y bueno, dependiendo de esa amplitud es que tengo que utilizar un amplificador que mantenga la amplitud hacia la entrada del mezclador, puede ser en varias etapas también, de una ganancia relativamente estable, y dentro de unos márgenes bastante, digamos, predecible, independientemente de la amplitud de la señal de recepción. El mezclador muestra todas las características del mezclador, qué es un buen mezclador, y bueno, explica todo eso. Y va directa, primero explica las características, después va hacia el datasheet de uno en particular, en donde dice el IP3 20 dBm, la ganancia 7 dB, o sea, es un amplificador activo. Y después hace la simulación en ADS de cada una de las etapas. El PLL utiliza un PLL con un chip, que es un PLL del estilo Prescale de doble módulo. Y después hace análisis del sistema, lo ve como sistema en donde ve todas las ganancias aportadas en cada uno de ellos y llega a la ganancia final de salida, lo que veo a la salida. Se hace también un análisis de todas las figuras de ruido, como una tabla de figura de ruido, la figura de ruido que aporta cada uno de los bloques, ve cuál es el crítico, el LNA resulta ser el más crítico de todos. El mezclador tiene un ruido bastante importante, digamos, así que, pero ¿qué pasa? Ha pasado por el LNA, entonces el acumulativo, si bien el acumulativo termina siendo 422, definido prácticamente por el 1.9 del LNA. Lo mismo el IP3, hay fórmulas del IP3 general, cómo se llega a obtener
el IP3 de cada uno y cuál es el crítico. El IP3 crítico es el de mezclador, obviamente, y llega a esos valores. Y después la sensibilidad del receptor, en donde llega que, de acuerdo a las etapas vistas hacia el último paso, digamos, la sensibilidad máxima lograble con estos bloques puede ser menos 80 dBm, cosa que es bastante bueno, digamos. Y este es una de las partes críticas, que es como que es 10 logaritmos del ancho de banda, que es una de las partes significativas para reducir la sensibilidad del receptor. Y después hace varias simulaciones. Lamentablemente las simulaciones no están disponibles. Sí, en el paper de él, de la maestría, ahí muestra los archivos de los circuitos de simulación que utilizó, pero no están disponibles los archivos. Así que, bueno, muestra un poquito cómo lo hizo y cómo fue llegando a las cadenas de cada una de las etapas, y ahí muestra el circuito general que utilizó para la simulación y los resultados. Ese es les sugiero que quede como lectura simplemente para que ustedes vean cómo son las etapas, hecha por un estudiante, digamos, que ha logrado la maestría con este trabajo, digamos, final. Bueno, con esto cerraríamos lo que es transmisores y receptores. En el apunte le he dejado muchos circuitos para que ustedes vean, pero son todos temas de lectura, circuitos viejos y circuitos nuevos, con todos estos conceptos básicos, digamos, que acabo de mostrar recién, así que ese sería todo por el tema. ¿Preguntas? Bueno, voy a detener la grabación.